A experiencias que atestigué que serían difíciles de creer, incluso para aquellos que estuvieron a mi lado. Todo marine tiene sus historias, patrullas que salieron mal, encuentros extraños con los lugareños o noches de vigilancia en las que juras haber oído algo que no estaba allí. Sin embargo, estas narrativas, por más absurdas que puedan parecer, no se comparan con lo que realmente viví. Lo que vi no cabe en informes, y aprendes rápidamente en el campo lo que puede ser explicado y lo que no. Nadie está verdaderamente preparado para el momento en que dejas de preguntarte ¿qué es eso? Y te concentras solo en sobrevivir. La primera vez que esto me sucedió fue en Afganistán. Nos enviaron para proteger una aldea remota cerca de las montañas, un lugar que no se encuentra en ningún mapa. Estaba acompañado por 3 miembros de mi escuadrón y un intérprete local llamado Karim. La aldea estaba en silencio, y nuestra misión era descubrir la razón de ese silencio. Las comunicaciones por radio eran, en el mejor de los casos, precarias. La información que recibimos era vaga, informes de ganado desaparecido, luces extrañas en las colinas y rumores sobre algo maldito que alejaba a los habitantes. La caminata hacia la aldea transcurrió sin incidentes, pero a medida que nos acercábamos, el terreno comenzó a parecer diferente. El aire no traía los olores de la vida a los que estaba acostumbrado, nada de cabras, nada de fogatas. Solo tierra seca y un viento desértico. Karim, visiblemente nervioso, murmuraba oraciones en voz baja. Pensé que era solo el nerviosismo habitual, pero lo atrapé mirando hacia las montañas repetidamente, como si algo invisible nos estuviera observando. Cuando finalmente llegamos a la aldea, estaba desierta. No abandonada, sino desierta. Ollas sobre estufas, comidas a medio cocinar y ropa colgada en tendederos, endurecidas por el polvo. Era como si todos hubieran desaparecido en un instante. Nos dispersamos, buscando cualquier señal de lucha, pero no había indicios de violencia. Ninguna sangre. Ningún cuerpo. Ni una huella en la tierra. Fue entonces cuando la primera regla se hizo evidente: no mires más allá de la línea del horizonte después de oscurecer. Karim nos advirtió en voz baja, como si temiera que las montañas escucharan. Si ven algo moviéndose por la noche, finjan que no lo ven. En ese momento, no comprendí del todo la gravedad de sus palabras, pensando que era solo otra superstición local. Pero algo en su tono me marcó profundamente. En la primera noche, nos instalamos en la casa que parecía ser del anciano de la aldea, con paredes gruesas y una puerta sólida. Me ofrecí para hacer la primera vigilancia. Sentado al aire libre, examiné la cordillera con mi telescopio. La luz de la luna hacía que los picos áridos parecieran casi vivos, con sombras y formas que parecían moverse cuando no eran observadas directamente. Las primeras horas fueron silenciosas, hasta que noté un movimiento. Un destello en el borde de mi visión. Algo se movía rápidamente entre las rocas, cerca del suelo. Apunté mi rifle, pero la criatura no volvió a aparecer. Me convencí de que era un chacal o algún otro animal, pero la forma en que se movía, casi arrastrándose, me incomodó. Cuando pasé la ronda siguiente a Hernández, no mencioné nada. Era del tipo que hacía bromas sobre cualquier situación, y no quería darle munición para sus provocaciones. La noche siguiente, me despertó el sonido de la puerta golpeando. Hernández se había encerrado dentro y se negó a abrir hasta la mañana. No sé qué demonios vi, murmuró, con la mirada fija en la puerta, como si temiera que algo la rompiera. Fue entonces cuando Karim habló nuevamente. La sierra, dijo. ¿Miraste? Hernández asintió, pálido. Karim maldijo en voz baja, afirmando que debíamos irnos. Ellos saben que estamos aquí ahora. La segunda regla se hizo clara: no partimos. Las órdenes eran órdenes, y no renunciaríamos a una misión por causa de leyendas locales aterradoras. Pasamos el día registrando la aldea en busca de alguna explicación para la desaparición de los habitantes, pero no encontramos nada. A medida que el sol se ponía, la tensión aumentaba, volviéndose casi insoportable. Esa noche, hice la última vigilancia. Alrededor de las 3 de la madrugada, escuché un sonido de rasguño. Comenzó suave, como el viento arrastrando ramas sueltas, pero fue aumentando, más cerca. Forcé la vista para localizar la fuente, pero la oscuridad parecía tragar la luz de mi telescopio. Entonces, el sonido se detuvo. El silencio fue peor. Todos mis instintos gritaban para que despertara a los otros, pero algo me paralizó. Fue entonces cuando escuché un clic bajo y gutural, diferente a cualquier animal que hubiera oído. Venía del otro lado de la aldea, cerca de una de las cabañas en ruinas.
Lentamente, giré mi rifle en esa dirección, listo para disparar. La criatura que salió de la cabaña estaba equivocada. Se movía como una araña. Su cabeza era desproporcionada, con ojos profundos que reflejaban el tenue brillo de mi mira. No pude disparar. Era como si mi cerebro se negara a aceptar lo que veía. La criatura inclinó la cabeza en mi dirección, su mandíbula abriéndose para revelar filas de dientes afilados como agujas. En un instante, corrió de regreso a la cabaña, más rápido de lo que cualquier cosa de ese tamaño debería ser capaz. Cuando desperté a los otros, ya había desaparecido. Karim no parecía sorprendido. «No disparaste», dijo, afirmando. «¿En qué demonios debía disparar?», respondí. No contestó, solo murmuró algo sobre la segunda regla: si no actúa como humano, no lo trates como tal. Después de eso, decidimos dejar de dormir en turnos. Si algo estaba ahí afuera, pensamos que sería mejor enfrentarlo juntos. Esa noche, nos barricamos en la casa del anciano, sentados de espaldas a las paredes, armas en mano. Alrededor de la medianoche, comenzaron los susurros. Débiles al principio, como si alguien estuviera hablando fuera del alcance de la voz. Ninguno de nosotros se atrevió a hablar, pero noté que los otros se esforzaban por escuchar. Entonces, vinieron los golpes. 3 golpes fuertes en la puerta. Nos quedamos paralizados. Un golpe más lento esta vez. «¿Quién está ahí?», llamó Hernández, con la voz temblorosa. Ninguna respuesta. Solo un tercer golpe, más suave, casi titubeante. Karim se levantó, tomó su rifle e hizo señal para que nos quedáramos atrás. Espió por la rendija de la puerta, la cerró con fuerza, su rostro pálido como papel. «No es real», dijo. «Sea lo que sea que hayan oído o visto, no abran la puerta de nuevo». No cuestionamos lo que había visto. A la mañana siguiente, estábamos listos para partir. Independientemente de la comunicación, decidimos regresar a la base y reportar lo que encontramos, o lo que no encontramos. Pero al salir, la aldea ya no era la misma. Las casas aún estaban allí, pero el trazado parecía diferente. Caminos que deberían llevar a la carretera principal ahora eran callejones estrechos que se cerraban sobre sí mismos. Los puntos de referencia que habíamos marcado en el mapa habían desaparecido. Era como si la aldea hubiera cambiado de la noche a la mañana. Fue entonces cuando Karim nos contó la tercera regla: una vez que entras en un lugar como este, no te permite salir de la misma manera. Quise darle un puñetazo por no habernos avisado antes, pero el miedo en sus ojos me impidió decir algo. A estas alturas, nos estábamos quedando sin suministros. El agua estaba racionada, y la única comida que nos quedaba eran algunas latas de MRE. Pasamos el día intentando encontrar el camino de regreso, pero no importaba la dirección que tomáramos, siempre terminábamos de vuelta en la casa del anciano. Esa noche, escuchamos la risa. Comenzó como una única voz, aguda e infantil, resonando desde algún lugar distante. Luego, más voces se unieron, formando un coro de risas que sonaba todo menos humano. Karim nos hizo sentar en círculo, de espaldas unos a otros. Nos dijo que no podíamos dejar que vieran nuestros rostros. Esa era la cuarta regla: nunca hacer contacto visual. No sé cuánto tiempo permanecimos allí, escuchando las risas acercarse. En algún momento, pensé haber sentido algo rozar mi pierna, pero no me atreví a mirar. Cuando la risa finalmente cesó, fue como si un peso hubiera sido quitado de mi pecho. Hernández, sin embargo, no tuvo la misma suerte. Lo encontramos caído contra la pared, con los ojos desorbitados y sin parpadear. No respondió cuando lo sacudimos, su respiración era superficial. Karim lo examinó y dijo que estaba vivo, pero sus pupilas estaban dilatadas, como si hubiera visto algo que su mente no podía soportar. En el quinto día, Karim había desaparecido. Me desperté y encontré su rifle y mochila aún en un rincón, pero ningún signo de él. La aldea estaba más silenciosa de lo normal, el silencio opresivo roto solo por el sonido débil del viento. Intenté cargar a Hernández, pero él era un peso muerto. Su cuerpo estaba caliente, pero no comía, no bebía y no hablaba. Solo miraba al vacío, sus labios moviéndose silenciosamente, como si repitiera algo que solo él podía oír. Esa noche, vi las luces. Aparecieron una a una, flotando sobre la sierra como linternas. Comenzaron a moverse hacia la aldea, serpenteando por el aire en patrones lentos y deliberados. A medida que se acercaban, logré distinguir formas dentro de las luces, figuras retorcidas. No recuerdo mucho más después de eso. Solo destellos.
El sonido de mi propia voz gritando. La sensación de ser arrastrado. Y esas luces, siempre fuera de alcance, arrastrándome hacia el fondo del laberinto. Me desperté 3 días después en un hospital de campaña, deshidratado y delirante. Me dijeron que un equipo de búsqueda me encontró vagando cerca de la base, solo. Ninguna señal de Hernández o Karim. Ninguna señal de la aldea. No les conté lo que sucedió. ¿Cuál sería el sentido? Incluso ahora, no puedo afirmar con certeza que fue real y que no. Pero una cosa sé, nunca más me acercaré a esa montaña. Algunos lugares no están hechos para ser comprendidos, y algunas reglas es mejor no romper. Afganistán no fue la última vez que vi algo que no podía explicar. Por más que quisiera creer que fue solo un evento extraño, algo que podría atribuirse a la privación del sueño o paranoia, no podía deshacerme de la sensación de que lo que quiera que hubiera sucedido en esa aldea había abierto una puerta. Es como si, al ver una grieta en la realidad, comenzaras a notar más. Tal vez sean los lugares a los que nos envían, lejos de la civilización, donde las reglas son más tenues. O tal vez somos nosotros, las cosas que llevamos, las cosas que hicimos. Lo que sé es que aquellas montañas no fueron el fin de todo. La segunda vez fue en Filipinas. Desplazamiento en la selva, operación conjunta con fuerzas locales. Nuestro objetivo era rastrear un grupo militante que operaba en las islas del sur, en lo profundo de la selva tropical. Debió haber sido una misión simple, pero cuando llegamos al punto de encuentro, los lugareños se asustaron. El teniente ignoró el hecho, diciendo que era solo nerviosismo, pero la forma en que miraban las copas de los árboles y murmuraban en voz baja me dejó inquieto. Uno de los líderes, un hombre canoso con el rostro de cuero viejo, me apartó mientras los oficiales conversaban. No hablaba mucho inglés, pero logró transmitir el mensaje: lugar malo, dijo, gesticulando hacia la selva adelante. No vayas. Cuando pregunté por qué, solo sacudió la cabeza y se golpeó la sien. Espíritus malos. Fuimos de todos modos. La selva era densa, un lugar que traga el sonido. Incluso con todos nosotros moviéndonos juntos, el único ruido era el de las botas golpeando en hojas secas y el graznido ocasional de algún pájaro invisible. Después de un tiempo, incluso esos sonidos desaparecieron, dando paso a un silencio sobrenatural que me erizaba el cabello de la nuca. Comenzó pequeño, ramas moviéndose cuando no había viento, formas brillando en el borde de mi visión. Al principio, pensé que era solo la selva jugando trucos, pero luego encontramos un claro. Los árboles a nuestro alrededor eran enormes, sus troncos retorciéndose de forma anormal, como si estuvieran congelados en medio de un movimiento. La corteza estaba ennegrecida, no quemada, sino, equivocada, como si hubiera crecido de esa manera. En el centro del claro, había una estructura de piedra, medio enterrada en enredaderas. Parecía antigua, más vieja que cualquier cosa que hubiera visto, con tallados que me causaban un frío en el estómago solo de mirar. El teniente ordenó que protegiéramos el área, pero los lugareños se negaron a entrar en el claro. Permanecieron en el borde, sosteniendo sus rifles y murmurando oraciones. No los culpé. El aire dentro del claro parecía pesado, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Fue entonces cuando vimos el primero. Fue Johnson quien lo avistó, un rostro mirándonos desde uno de los árboles retorcidos. Parpadeó. Sus ojos estaban hundidos y lechosos, la boca congelada en una sonrisa forzada que se ampliaba demasiado. Johnson apuntó su rifle, pero antes de que pudiera disparar, el rostro se movió. No como una persona, no bajó ni saltó. Simplemente, se movió, como si fuera parte del árbol, y luego dejó de ser. Más rostros aparecieron, decenas de ellos, emergiendo de los troncos y ramas. Algunos eran humanos, otros distorsionados en formas que me revolvían el estómago. No se movieron en nuestra dirección, solo nos observaron, con sonrisas cada vez mayores. El teniente ordenó que retrocediéramos, pero cuando nos dimos la vuelta, el claro ya no estaba detrás de nosotros. Los árboles se habían movido, cerrándose como un muro. No montamos campamento esa noche. Continuamos moviéndonos, tratando de encontrar una salida. Cada camino que tomamos nos llevó de regreso al claro. Alrededor de la medianoche, los lugareños finalmente se manifestaron. Dijeron que debíamos dejar de buscar una salida y simplemente esperar. Ellos eligen, dijo uno de ellos. Si nos dejan ir, nos iremos. Si no. Su voz se perdió, sacudiendo la cabeza. Esperamos. Los rostros nos observaban desde los árboles, sin parpadear.
Johnson no pudo soportarlo más. Abrió fuego, descargando todo su cargador en uno de los rostros. El rostro no se movió. Fue entonces cuando los gritos comenzaron. No eran humanos. Venían de todos lados y de ningún lado, un lamento agudo que hizo que mis dientes dolieran. Los árboles se movieron, sus ramas retorciéndose como serpientes, y el suelo bajo nosotros cedió. Los lugareños cayeron de rodillas, entonando cánticos en una lengua que no entendía. El resto de nosotros se quedó parado, congelado, con las armas inútiles en nuestras manos. Entonces, tan repentinamente como comenzó, se detuvo. Los rostros desaparecieron, los árboles se detuvieron y el claro desapareció. Cuando finalmente salimos de la selva, los lugareños se negaron a hablar sobre lo que había sucedido. El teniente consideró la misión un éxito, pero ninguno de nosotros comentó sobre lo que habíamos visto. La tercera vez fue en la costa de Somalia. Estábamos en una patrulla antipiratería, nada especial. A bordo de una pequeña fragata, pasábamos la mayor parte del tiempo observando el agua vacía. Cierta noche, estaba de vigilancia en el puente con un tipo llamado Larsen. El mar estaba tranquilo, el cielo despejado, pero había algo extraño en el horizonte. Estaba más oscuro de lo normal. Observábamos el agua cuando la vimos. Al principio, pensé que era una ballena saltando, pero era demasiado grande, mucho más grande que cualquier ballena que hubiera visto. La forma emergió del agua, maciza y negra, con la superficie brillando como aceite. Se quedó allí por un instante, elevándose sobre las olas, y luego comenzó a moverse en nuestra dirección. Larsen entró en pánico, llamando al puente, pero las comunicaciones estaban mudas. La cosa siguió avanzando. Cuando llegó al barco, toda la tripulación estaba en el puente, con las armas en mano. No atacó. Simplemente, flotó, su presencia abrumadora. El aire se volvió más denso y la temperatura cayó, formando hielo en los rieles y ventanas. El capitán ordenó que disparáramos, pero nuestras armas no hicieron efecto. Los proyectiles desaparecieron en su masa, tragados como piedritas en un lago. La cosa se quedó allí durante horas. Algunos tripulantes comenzaron a actuar de manera extraña, caminando hacia el borde del puente como si estuvieran en trance. Tuvimos que contenerlos físicamente para evitar que cayeran al mar. Cuando finalmente amaneció, la cosa había desaparecido. Nadie la vio partir, y las comunicaciones volvieron a funcionar como si nada hubiera pasado. El informe oficial la listó como una anomalía marina no identificada, pero ninguno de nosotros creyó en eso. Lo que fuera, no era natural. Después de eso, comencé a notar patrones. Los lugares que visitábamos y las misiones para las que éramos enviados no parecían aleatorios. Había algo en ellos, algo que los superiores no nos contaban. No sé si es el propio ejército o simplemente las cosas a las que estamos expuestos, pero me di cuenta de que existen reglas para todo esto. Reglas que tienes que descubrir por ti mismo, porque nadie te las explicará. Lo que he aprendido hasta ahora es que si algo no parece correcto, probablemente no lo esté. Confía en tus instintos. No rompas las reglas del lugar en el que estás. Cada lugar tiene sus propias reglas, y no siempre son obvias. Si no puedes luchar contra ellas, ni lo intentes. Algunas cosas están más allá de balas y valentía. Nunca vayas solo. Y la regla más importante de todas, después de verlos, ellos te vieron. Solía pensar que podría dejar todo esto atrás cuando saliera. Que, al regresar a casa, las cosas que había visto permanecerían en los lugares donde las dejé. Estaba equivocado. Pero esa es una historia para otro día. Era mi segunda misión en Europa del Este cuando nos encontramos con algo que desearía no haber visto. Oficialmente, estábamos entrenando con las fuerzas aliadas en Rumanía, realizando ejercicios en la región de los Cárpatos, donde densos bosques se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Extraoficialmente, estábamos investigando informes de desapariciones de personal de una base de la OTAN cercana. Era un pequeño equipo de reconocimiento de 6 personas, encargado de descubrir por qué los soldados estaban desapareciendo sin dejar rastro. Lo que encontramos no constaba en ningún manual de campo. La ruta nos llevó a una pequeña y decrépita aldea anidada al pie de las montañas. Era el tipo de lugar que parecía guardar secretos. Las casas eran antiguas, hechas de piedra agrietada y madera podrida, con ventanas oscuras y sin vida. Los pocos aldeanos que vimos corrieron hacia adentro al vernos, murmurando entre sí en voz baja. Nos dividimos en parejas para cubrir más terreno. Yo estaba con Davis,
un buen chico de Texas que tenía un talento especial para hacer reír a todos cuando la tensión aumentaba. Esa noche, sin embargo, no había mucho de qué reír. Mientras caminábamos por la aldea, notamos símbolos extraños esculpidos en las puertas y cercas, círculos con líneas irregulares que irradiaban hacia afuera, como soles crudos. Estaban por todas partes, como si toda la ciudad intentara protegerse de algo. ¿Has visto algo así antes, sargento?, preguntó Davis, pasando la mano sobre una de las esculturas. No, respondí, observando la fila de árboles. Y no quiero quedarme aquí para averiguar para qué sirve. Fue entonces cuando escuchamos el grito. Venía de una de las casas cerca de la periferia de la aldea. Corrimos hacia allí, armas en mano, y encontramos la puerta colgando de las bisagras. Dentro, el aire estaba impregnado con el olor metálico de la sangre. Un soldado de la base de la OTAN yacía en el suelo, con la garganta abierta y la sangre acumulándose bajo él. De pie sobre el cuerpo, había algo. A primera vista, pensé que era un hombre, alto, delgado, vestido con ropas negras y rasgadas. Pero luego se dio la vuelta hacia nosotros y vi sus ojos. Eran rojo sangre, brillando débilmente en la penumbra. Su piel era pálida, casi translúcida, y su boca estaba manchada de sangre, con dientes afilados que brillaban mientras gruñía. Dios mío, murmuró Davis, retrocediendo. La criatura se movía más rápido que cualquier cosa que hubiera visto. En un momento estaba sobre el cuerpo, al siguiente estaba sobre Davis, manteniéndolo en el suelo. Gritó cuando los dientes se hundieron en su cuello. No pensé. Simplemente disparé. Los proyectiles lo impactaron de lleno en la espalda, pero, por el bien que hicieron, parecían balas de aire. La cosa siseó y volvió su atención hacia mí, con la boca goteando la sangre de Davis. Se lanzó, y apenas logré rodar fuera del camino. Davis, vamos, grité, pero él no respondió. Estaba en el suelo, agarrándose el cuello, los ojos desorbitados de terror. La criatura se lanzó de nuevo, pero esta vez estaba preparado. Agarré un trozo de mueble roto, una pata de silla con un borde afilado y astillado, y se la clavé en el pecho con toda la fuerza que pude. Ella soltó un grito sobrenatural, retorciéndose descontroladamente antes de caer en un montón. Por un momento, pensé que había terminado. Entonces su cuerpo se disolvió en cenizas, esparciéndose por el suelo como hojas secas. Davis aún estaba vivo, pero por poco. Rasgué un trozo de mi uniforme y lo presioné contra la herida de su cuello. La hemorragia se detuvo más rápido de lo que debería, y la piel alrededor de la picadura adquirió un tono grisáceo y enfermizo. Necesitamos llevarlo de vuelta con los demás, dije, cargándolo sobre mi hombro. Él no resistió, su cuerpo blando y frío. Cuando nos reagrupáramos, no les conté a los demás exactamente lo que había sucedido. Solo dije que Davis había sido atacado por un animal. Sin embargo, su mirada, nublada y distante, me decía que era algo mucho peor. Nos acurrucamos en un granero abandonado para pasar la noche, turnándonos para hacer la vigilancia. Davis estaba callado, acostado en un rincón, de espaldas a la pared. Se negaba a comer, respirando de manera superficial y irregular. En algún momento de mi turno, lo escuché murmurando solo. Me acerqué, tratando de descifrar las palabras. Con sed susurró. Con mucha sed. Por la mañana, Davis ya no era Davis. Su piel estaba casi blanca, y sus ojos habían adquirido el mismo tono rojo sangre de la criatura de la noche anterior. Evitaba la luz del sol que entraba por las grietas en las paredes del granero, sus movimientos eran bruscos y anormales. Cuando intentamos hablar con él, solo nos miró, sus labios curvándose en una débil sonrisa que me heló la sangre. Tenemos que hacer algo, dijo Carter, uno de los otros marines. No está bien. ¿Viste lo que lo atacó, no? No era humano. ¿Y ahora se está convirtiendo en uno de ellos? No quería creerlo, pero en el fondo sabía que tenía razón. Esa noche, Davis atacó. Nos estábamos preparando para salir cuando se lanzó contra Carter, derribándolo al suelo. Su fuerza era increíble, lanzando a un marine totalmente armado como si fuera una muñeca de trapo. Apenas tuve tiempo de reaccionar antes de que estuviera sobre mí, con los dientes chasqueando a centímetros de mi cara. Davis, para, grité, pero no había reconocimiento en sus ojos, solo hambre. Los otros lo agarraron de encima de mí, manteniéndolo en el suelo. Se retorcía y gruñía como un animal salvaje, su fuerza casi insoportable para todos nosotros juntos. No podemos mantenerlo así, dijo Carter,
con la voz temblorosa. Sabía lo que debía hacerse, pero decirlo en voz alta parecía una traición. Esperemos hasta el amanecer. Atamos a Davis a un poste en el granero, usando todo lo que teníamos, cuerdas, cinturones y hasta una cadena que encontramos colgando de las vigas. Se retorcía y gruñía toda la noche, su voz ya no sonaba humana. Al amanecer, lo arrastramos fuera. Gritó cuando los primeros rayos de sol tocaron su piel, y humo comenzó a surgir de su cuerpo como vapor. Lo siento, dije. La luz del sol lo consumió, y su cuerpo estalló en llamas. En instantes, no había nada más que cenizas. Los otros no dijeron nada mientras recogíamos nuestras cosas y salíamos de la aldea. ¿Qué podrían decir? Nunca informamos de lo que sucedió. La versión oficial era que Davis murió en combate, con el cuerpo irrecuperable. El resto de nosotros fue interrogado y enviado de regreso a la base, pero las miradas que intercambiamos lo dijeron todo. Sabíamos lo que habíamos visto. Desde entonces, aprendí a prestar atención a las historias que la gente no quiere contar. Las supersticiones, las advertencias que parecen tonterías hasta que no lo son. Hay una razón por la que cada cultura tiene historias sobre monstruos. A veces, las historias son lo único que nos separa de ellos. Después de Rumanía, juré que nunca más ignoraría las advertencias locales. Pero promesas como esas suelen desvanecerse cuando el deber llama. Un año después, estaba asignado a una base remota en los Balcanes, en medio de las montañas arboladas. La misión debía ser simple, un ejercicio de entrenamiento con fuerzas aliadas, al igual que la anterior. Pero cuando los lugareños nos advirtieron que no nos adentráramos demasiado en el bosque, escuché. Al menos, creí que escuché. Estábamos llevando a cabo una operación de reconocimiento cierta noche, solo yo, el sargento López y algunos marines más jóvenes. El área que estábamos patrullando debería estar limpia, pero los superiores querían echar un ojo, solo por precaución. El terreno era accidentado, con pendientes empinadas y vegetación densa que hacía imposible ver más de unos pocos metros por delante. No pasó mucho tiempo antes de que las cosas salieran mal. Aproximadamente una hora después de comenzar la patrulla, encontramos un ciervo muerto. A primera vista, no era inusual, los animales salvajes pelean entre sí todo el tiempo. Pero, a medida que nos acercábamos, los detalles no tenían sentido. El cuerpo del ciervo estaba destrozado, sus costillas agrietadas como una lata de sardinas. Lo que quiera que lo hubiera matado no estaba solo alimentándose, estaba furioso. Las marcas de garras eran demasiado profundas, las mordidas demasiado violentas. No era obra de lobos o osos. López se agachó junto a la carcasa, frunciendo el ceño. ¿Qué crees que hizo esto? No respondí. No era solo la brutalidad, era la sensación de que estábamos siendo observados. Sigamos adelante, dije. Continuamos, pero el bosque estaba diferente ahora. Los sonidos de siempre, pájaros, insectos, el susurro de las hojas habían desaparecido, reemplazados por un silencio pesado. De ese tipo que presiona los oídos y hace que cada paso suene demasiado alto. Fue entonces cuando escuchamos. El aullido. Comenzó como un gruñido bajo, casi inaudible por el crujido de nuestras botas. Nos quedamos paralizados, escaneando la oscuridad con los rifles en mano. El gruñido se transformó en un aullido profundo y gutural que parecía resonar de todos lados al mismo tiempo. ¿Qué demonios fue eso?, dijo uno de los marines más jóvenes, Bishop. No es un lobo, dijo López, apretando el rifle con más fuerza. El aullido sonó de nuevo, más cerca esta vez. Fuera lo que fuera, nos estaba rodeando, sus movimientos demasiado rápidos para ser rastreados. Ojos atentos, grité, tratando de disfrazar el pánico. Cuidado con los sectores. La maleza crujió y algo enorme emergió de la oscuridad. Afectó a Bishop primero, derribándolo al suelo antes de que cualquiera de nosotros pudiera reaccionar. La criatura que lo atacó era enorme, fácilmente más de 2 metros de altura, con pelaje desgreñado y enmarañado y un hocico lleno de dientes brillantes. Sus ojos ardían en amarillo, brillando débilmente bajo la tenue luz de la luna. No era solo un lobo grande. Era algo más, algo peor. Bishop gritó cuando las garras de la bestia rasgaron su pecho, y la sangre salpicó el suelo del bosque. Abrí fuego, y el sonido de los disparos rompió el silencio. La bestia retrocedió cuando los disparos la impactaron, pero no cayó. López y yo seguimos disparando, pero las balas apenas parecían desacelerarla. Se lanzó contra mí, sus mandíbulas chasqueando a centímetros de mi rostro.
Me agaché y retrocedí, sintiendo el corazón dispararse al darme cuenta de que estábamos fuera de nuestro alcance. La bestia no nos dejaría huir. Se lanzó nuevamente, esta vez derribando a López al suelo. Desesperado, agarré lo primero que encontré, un pedazo irregular de chatarra medio enterrado en la tierra. No era gran cosa, pero era algo. Lo balanceé en el costado del animal, y para mi sorpresa, aulló de dolor. El olor a pelaje quemado llenó el aire, y la criatura tambaleó hacia atrás, gruñendo. Plata, dijo López, agarrando el flanco mientras se alejaba arrastrándose. Odia la plata. No tuve tiempo de preguntarle cómo lo sabía. La bestia se lanzó de nuevo, y yo le clavé el metal en su pecho con todas mis fuerzas. El efecto fue inmediato. La bestia soltó un rugido ensordecedor, su cuerpo convulsionando mientras el humo salía de la herida. Tambaleó, las garras golpeando descontroladamente, antes de caer al suelo. No me detuve. Le inserté la plata más profundo, girándola hasta que la bestia dejó de moverse. Cuando terminó, el bosque volvió a quedar en silencio. Me quedé allí sentado, jadeando, mirando el enorme yacente cuerpo sin vida frente a mí. Los demás estaban en mal estado, Bishop estaba casi inconsciente, con el pecho cubierto de marcas de garras, y López sangraba de un corte profundo en la pierna. ¿Está muerto?, preguntó López, con la voz temblorosa. No respondí. En vez de eso, tomé el fragmento de plata y lo hundí en el cuello de la bestia, solo para estar seguro. Cuando regresamos a la base, Bishop estaba en estado crítico. No sobrevivió a la noche. Los médicos dijeron que fue por pérdida de sangre, pero yo sabía que no. La mirada en sus ojos mientras yacía allí, desvaneciéndose, había algo inhumano en eso. El informe oficial catalogó el ataque como un encuentro con un oso. Nadie cuestionó y nadie quería escuchar lo contrario. Pero López y yo sabíamos la verdad. Después de esa noche, comencé a llevar un cuchillo de plata. Puede que no se ajustara a las regulaciones, pero no iba a ser sorprendido desprevenido otra vez. No sé de dónde vino la bestia, ni si hay más por ahí. Pero una cosa sé, algunos depredadores no son solo animales. Son algo peor. Después de todo lo que vi en el extranjero, pensé que había dejado lo peor atrás cuando regresé a los Estados Unidos. Cumplí mi condena, sobreviví a más de lo que me correspondía en combate, y a lo que sea que llames al resto. Regresar a casa debería haber sido un alivio, pero las sombras de lo que había visto permanecieron conmigo. No te libras de recuerdos así, pero esto era diferente. No eran solo pesadillas o noches sin dormir. Algo me siguió a casa. Algo que no podía combatir con un rifle o un cuchillo, no importaba cuántos cartuchos llevara o cuán afilada mantuviera mi hoja. Comenzó pequeño. En las primeras noches, atribuí esto a la adaptación. Es normal sentirse nervioso después de una misión, sentir esa comezón en la nuca como si alguien te estuviera observando. Pero esto parecía específico. Me despertaba en medio de la noche, seguro de que había alguien en la habitación. Mis ojos se lanzaban a las sombras, debajo de la cama, en las esquinas, pero nunca había nada allí. Al menos, nada que pudiera ver. Entonces venían las risas. Débiles al principio. Salía de la cama, caminaba por la casa con la pistola en mano, pero no había nadie. Ningún sonido. Solo esa sensación deprimente de que no estaba solo. Los sueños comenzaron después de eso. La primera vez que lo vi, pensé que era solo una pesadilla. Estaba en una habitación mal iluminada, con las paredes cubiertas de papel tapiz descascarado. Había un olor, algo metálico y penetrante, como sangre dejada al sol. Entonces lo vi. Estaba agachado en un rincón, su piel de un rojo profundo y manchado, como si hubiera sido desollado hasta quedar en carne viva. Su rostro era largo y anguloso, con ojos que parecían abismos negros y dientes que parecían demasiado grandes para su boca. No se movió, no parpadeó. Solo me miró, sus labios curvándose en una sonrisa que me revolvió el estómago. Me desperté jadeando, empapado en sudor. Mi corazón latía con fuerza, pero la habitación estaba silenciosa, inmóvil. Solo un sueño, me repetí. Solo que aún podía sentir el olor, ese olor metálico flotando en el aire. La segunda vez fue peor. Sucedió unas noches después. Estaba acostado en la cama, mirando al techo, cuando sentí un peso presionando mi pecho, como si alguien se hubiera sentado sobre mí. Mis brazos y piernas no podían moverse, por más que me esforzara. Entonces, lo vi de nuevo. Esta vez estaba parado a los pies de mi cama, con la cabeza inclinada en un ángulo anormal. Su sonrisa estaba más amplia ahora,
revelando filas de dientes afilados. No se movió, pero la habitación se volvió más fría. Intenté gritar, pero mi